Los derechos de propiedad son fundamentales para, a partir del reconocimiento del derecho a la propiedad, generar riqueza. Eso lo hemos mencionado en diferentes programas de sentidos opuestos y también cuando hemos abogado por una sociedad de propietarios. De hecho, un economista muy prestigioso, Hernando de Soto, cuando escribió su libro El misterio del capital, él concluye que una de las instituciones que generan riqueza, que es lo que explica en El misterio del capital, es precisamente el reconocimiento de los derechos de propiedad. En nuestro país tenemos diferentes partes del país donde hay conflictos con el tema de los derechos de propiedad, hay poca seguridad jurídica o nula seguridad jurídica. Un tema tiene que ver con algo que sucede allá en la península de Osa, específicamente con las propiedades que pertenecieron a Osa Forestal. Y para hablar sobre el conflicto que hay allá, en esa zona, cuántas familias están siendo afectadas y bueno, cuál es la angustia que está enfrentando esta cantidad de familias en esa zona del país, he invitado a Ricardo Madrigal, quien es el presidente de una asociación. La asociación se llama Asociación de Agricultores para la Reivindicación del Derecho a las Tierras. Bienvenido, Ricardo. Don Otto, un placer, un gusto, realmente que me ofreciera este espacio a nombre de no solamente de la asociación, sino también de la región, de una región muy rica, conocida a nivel mundial, ¿verdad?, por su riqueza, emporio de la riqueza biodiversidad de Costa Rica. Sí, de hecho, mucha gente en Costa Rica sabe más o menos a dónde queda el sur, pero no lo visita. O sea, normalmente correcto, no es una zona de una visitación muy asidua o masiva de parte de los costarricenses, pero efectivamente esa zona del Pacífico central hacia el sur, en el cantón de Osa, sabemos que hay una península muy que es exuberante, que es la península de Osa, donde está el Parque Nacional de Corcovado. Bueno, ahí nos estás, cuando vos me comentaste, hay problemas muy serios de conflictos con propiedad en esa zona, por Bahía de Draque, buscando hacia Corcovado. Bueno, yo quise que nos explicaras aquí en cámaras de qué se trata, un poquito la historia de ese conflicto que están viviendo ustedes. Bueno, podría empezar de atrás para adelante, como dicen, pero actualmente voy a iniciar ahora, cómo está la situación de tenencia de tierra. Es un problema histórico, es un problema que el Estado no ha logrado solucionar desde 1979 y cuidado más atrás, desde el momento en que se crea el Instituto ITCO, Instituto de Tierra y Colonización, o INDER. ¿En qué año se crea el ITCO? 61. 61, y es hasta el 64 que le llega el conflicto. Y es curioso, y es una ironía a la vez, porque es el primer conflicto de ocupación precaria que le llega al ITCO, y es el único que nunca resolvió el INDER. Sí, porque el ITCO pasó a llamarse luego IDA correcto, y ahora se llama INDER, correcto, Instituto Nacional de Desarrollo Rural. Y le puedo poner ejemplos, le puedo poner, digamos, el conflicto de la vaca y la vaquita, le puedo poner el conflicto de Chambacú, le puedo poner el conflicto de Westfalia, le puedo poner el de la finca Guanchó, todos, algunas en la zona sur, que fueron resueltos bien que mal, pero es que este conflicto no se solucionó. Actualmente, en este momento, don Otto, tenemos una orden administrativa en donde 683 familias que son adjudicatarios, es decir, que fueron reconocidos por sus derechos, pero que nunca lograron la titulación. Adjudicatarios del ITCO bueno, en aquella época. IDA en su momento, IDA en su momento, que les adjudicaron una parcela. Se les adjudicó su finca. Su finca, ajá. Porque, vamos a ver, estas propiedades o esta zona que estamos hablando es una zona de más de 33,000 hectáreas. Era una finca privada, ajá, de Osa Productos Forestales, ¿verdad? Y ya desde el tiempo del 59 que Osa Productos Forestales adquiere esas tierras, es que fueron inscritas desde 1948, ya había ocupación ahí. Antes de que fueran adquiridas en el 48, ya había ocupación. Sí, claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, Osa Productos Forestales
la compra a sabiendas de este problema, y claro, era la segunda demasía de la zona sur, después de la bananera. La segunda propiedad más grande. La más grande, Sí. una demasía. Estamos hablando de 47.557 hectáreas por ahí, poco más o menos, pero ya era bastante. Estamos hablando de poco más o menos la mitad de la península. De la península de Osa. Ajá. Parte de lo que es Corcovado Sí. le perteneció a la Osa Productos Forestales. Ok. Entonces tenemos que esas 600 y resto de familias actualmente, contando con mi persona y con mi esposa, tenemos ya prácticamente órdenes de desalojo. Porque la teoría jurídica del Estado es que estamos detentando una posesión ilegal porque estamos en zonas demaniales del patrimonio natural del Estado. A pesar de que el Estado les dio a ustedes una adjudicación sobre esas fincas. Yo voy un poco más para allá. No solamente eso, sino que además de este contingente de damnificados que estamos acá, hay aproximadamente, según el recuento que me entregó la Defensoría de los Habitantes, más de 1.000 títulos se entregaron en la zona. Y cuando decís títulos, estamos hablando de Títulos- fincas debidamente inscritas en el registro de la propiedad. Es correcto, y donde ya a los 15 años están totalmente... Esos títulos que anteriormente entregaba, ITCO, ITCO en su IDA, momento, INDER, IDA. tienen una limitación en el sentido de que durante 15, te adjudican el título y dice, mire, usted durante 15 años no puede fraccionar, no puede segregar, no puede hipotecar, no puede vender, eso es para su uso como agricultor en las diferentes actividades agrícolas. Una vez que pasa ese tiempo, se elimina esa limitación y usted puede hacer con esa propiedad lo que le dé la Correcto. gana. Pero es que en este momento la situación está así. Al IDA le resulta más fácil, en este asentamiento, es un folio real, ¿ok? Fue una reunión que se hizo en el 79 al 80, que curiosamente no quedó inscrita en 1980, sino que quedó inscrita a nombre del Estado con el traspaso del ITCO hasta el 2009. No me diga. Sí. Pucha, desde el 80 hasta el 2009. Ajá. Porque hubieron un montón de fraudes registrales 29. en esa transacción. 29 años. Se violentaron los derechos humanos en esa expropiación. Derechos humanos un derecho humano siendo el derecho a la propiedad de las personas. No, también sí, 2 tratados internacionales en derechos humanos, porque tiene que acordarse usted, y voy a entrar con el asunto de la creación de la Reserva Forestal. La Reserva Forestal de Golfo Dulce es la segunda área silvestre que está en la península. Está el parque, ¿verdad?, de 33.000 hectáreas, y esta actualmente anda alrededor de la reserva como en 60.000 hectáreas. Entonces, no solamente está traslapando el folio real, ¿verdad?, o sea, el asentamiento como tal, voy a decir mal llamado asentamiento, porque es que eso no es un asentamiento. Eso fue una finca que desde antes del Parque Nacional de Corcovado en el 75, antes de la Reserva Forestal del 78, ya existía el conflicto de ocupación precaria, que fue reconocida en su momento por el ITCO en 1974, de hecho en el 64 al 74, hasta que se formalizó pasos de acuerdo a la ley 2825. Que es la ley del IDA. Sí, claro, la ley del ITCO, sí. que era para solucionar conflictos entre propietarios y, y poseedores. Y de hecho se iba a hacer el paso. Pero curiosamente, en Osa Productos Forestales era un fenómeno bastante extraño, era una sociedad anónima, que estaba domiciliada obviamente aquí, pero estaba domiciliada en Bahamas. Era la gestora de negocios de la Agua Trust Company, que tenía una relación bastante oscura con los fondos mutuos en un momento que fue como un desfalco de dineros a nivel mundial, y además Agua Trust estaba relacionada también con dineros que sobre la campaña de Nixon y lo de Watergate. Entonces, como que no estaba como muy bien vinculada, ¿verdad? No era una sociedad asiada, vamos a ver si lo vamos a decir así. Sí. Y obviamente fue atacada por los comunistas en el 70, ¿verdad? Por eso de que suelte las empresas yanquis, ¿verdad?
hay que dignificar la condición del campesino. En esa época se dio unas manifestaciones muy fuertes en toda la década de los 70 y culminó a principios de los 80 con la ida de la Standard Fruit Company, con el abandono de toda esa zona. Y de Vesco, de paso. Bueno, estuvo Vesco a principios de los 70 acá, hasta que llegó Carazo, y en el gobierno de Carazo en el 78 Vesco sale para Cuba. Bien, Vesco fue debate nacional, OSA Productos Forestales también lo fue. Sí. Y ahí hubo heridos. Fue una época de verdaderamente que el campesino vivió perseguido por la OSA Productos Forestales, con helicópteros. Los campesinos que eran poseedores de esas tierras antes de que se crearan estos folios reales. No, todavía estaban ahí, sí, cuando los folios reales se crean, ahí estaba todavía población que por la colonización espontánea, ¿verdad?, que se venía generando desde los 60s y 70s, pues obviamente, inevitablemente, por la acción o la inacción del Estado, pues obviamente OSA Productos Forestales comenzó a sentir, digamos, la presencia de más campesinos que venían a buscar tierras, ¿verdad? Sí. Algo muy natural de esa colonización del campesino abriendo. El punto aquí es que el conflicto ya estaba. Es decir, el conflicto, aunque parezca una ironía, crea, por un lado, el Parque Nacional de Corcovado. Este asunto de que fueron los conservacionistas no es verdaderamente cierto. Pero bueno, eso es un tema muy complicado, muy complejo para analizar, tal vez en otra oportunidad. El asunto es que, más bien, ese parque lo que hace fue como la proa para poder eliminar un proyecto de ley que estaba en la Asamblea Legislativa y que efectivamente salió como decreto de ley el 18 de noviembre de 1975, que expropiaba las tierras de OSA Productos Forestales y dignificaba la condición del campesino otorgándole títulos de propiedad, la ley 5852. Pero Daniel Oduber la vetó el 4 de diciembre de ese año, claro, aludiendo la creación del Parque de Corcovado. No sé si yo le comenté a usted antes de la entrevista que en Costa Rica, en esos tiempos, era más fácil hacer un parque nacional que soplar y hacer una botella. Bien, el Parque Nacional de Corcovado, ¿verdad?, de acuerdo a los llamados planes para crear parques nacionales, por ejemplo, como en Canadá o en los Estados Unidos, crear un parque nacional de este calibre equivale a estudios de más de 5 a 10 años. En Costa Rica, este parque duró una semana de creado, por decreto ejecutivo. En los 80 luego se le dio el rango de ley, junto con otros parques, ¿ok? Entonces, esto llama poderosamente mucho la atención, porque la ley forestal en su momento te decía, o le decía a la administración pública, cómo hacer y cuáles eran los pasos, no solamente jurídicos, sino técnicos de cómo hacer áreas silvestres protegidas, bueno, las que son llamadas ahora, porque antes se llamaba Parque Nacional, Reserva Biológica, Reserva Forestal, Zona Protectora, ¿verdad? Humedales ya luego comenzaron, las zonas silvestres, digamos, zonas de protección silvestre, etcétera. Pero era facilísimo hacerlo por decreto. Entonces, la Administración Forestal del Estado ni siquiera se molestaba a hacer estudios, porque el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería le decía al Poder Ejecutivo, vieras que tenemos ganas de hacer un parque allá o queremos hacer un área de reserva forestal allá por ejemplo, en OSA. Entonces nada más, lo único que se requería era hoja cartográfica, pum, 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 la Lambert, el decreto y jale. Y ya está. Ahora, el problema no era la reserva como tal. De hecho, parece una ironía, pero las reservas forestales en el país eran mecanismos que permitían al Estado poder inyectar la economía en las zonas verdaderamente deprimidas por lo lejano, por la pobreza, por las comunicaciones en carretera. Era un mecanismo que le permitía al campesino poder activar sus fincas, porque si tenían zonas boscosas, podía perfectamente con planes de manejo poder activar esas zonas y sacar madera. De hecho, Ricardo, mucha gente no lo sabe, los que peinamos canas nos acordamos de ello. En los 70s, donde básicamente solo bancos del Estado existían, cuando una persona iba a pedir plata para meter un ganado en una finca,
iba al banco del Estado, a decir, mire, necesito meter 20 millones de colones en esto, vamos a meter tanta cantidad de cabezas de ganado, etcétera. Le daban el crédito con una cosa que se llamaba avío. El avío era un dinero extra para que eliminara bosque para poder meter pasto. O sea, el Estado promovía y le daba ese incentivo a las personas en su momento para que limpiaran. Algunos hacían tabula rasa, botaban todo. Otros hacían un plan de manejo. Pero efectivamente el plan de manejo que les permitía utilizar la madera para diferentes propósitos. Si estabas en reserva. Sí, así Si es. estabas en reserva. Si no estabas en reserva, sí está la raza. Sí. Y eso se llama mejora. Entonces, si no tenías una mejora, no puedes hacer una información posesoria. Entonces, también chocábamos ahí un poco con el asunto. La Reserva Forestal de Golfo Dulce se crea bajo ese marco de omisiones, ¿ok? Porque al final, OSA Productos Forestales lo que quería, desde que nace OSA Productos Forestales, y se apodera de esas, bueno, no se apodera, sino que ella compra, etcétera, era llevar un plan, ¿verdad? De hecho, ya había hablado con algunas, estaba formando un consorcio maderero, ¿verdad? Apoyado por CODESA. ¿Cómo no? Con CODESA en aquella okay. época era muy activa en el tema de actividad mercantil. De hecho, inclusive tuvo una empresa que se llamaba Stavapari, que estuvo metida, creo que fue en la zona Tortuguero, en esas llanuras caribeñas. Ahí tenían ellos plantaciones y hacían barriles y toneles, etcétera. Correcto. Entonces, OSA Forestal tenía un proyecto y un programa que estaba avalado no solamente por el presidente Pepe Figueres, sino que también por Daniel Oduber. De hecho, Daniel Oduber en el veto expropiatorio lo dice que sí, que hay que apoyar a OSA Productos Forestales porque hay que explotar la madera. Ajá. Porque esa era, digamos, la consigna, es decir, no había violación, no había nada, es decir, era parte de. Y además se hablaba de que Costa Rica tenía, por las empresas de Japón que iban a comprar esa madera, porque Costa Rica no andaba muy bien con la balanza económica con Japón, andaba le había como 45 millones de dólares, que en ese tiempo no era un huevazal de plata. El punto es que eso le facilitó mucho a OSA Productos Forestales, pero por ahí se encontraba, había un pecado oculto en este acto, porque ¿te acordás que yo te había dicho que en el 75 se había creado el parque? Bien, Daniel Oduber veta, o sea, le dice al IDCO, señores, hasta aquí no me hablen más de OSA, no me hablen más del conflicto, porque a mí lo que me interesa es la parte económica, los intereses de OSA Productos Forestales, y por lo tanto veto para que nadie hable más del conflicto. Y efectivamente, IDCO ya se deshace de información valiosa que yo ya estudié y gracias a Dios incorporé a mi estudio para poder demostrar esta posesión, ¿verdad?, del conflicto como tal, histórica, porque es un hecho fáctico que fue cercenado por un decreto ejecutivo del Estado a sabiendas de que efectivamente la expropiación de OSA Productos Forestales era para resolver el conflicto y no crear un asentamiento, porque son dos cosas diametralmente opuestas, señor. Sí. Tienen dos configuraciones. Asentamiento, se los voy a decir rapidito, es comprar una propiedad libre de polvo y paja y que yo asiente previo a una calificación de beneficiarios. A ciertas familias. Sí. Bien, estamos. Sí. Y eso lo regula la primera ley del IDCO 2825. Pero hay una parte que es el artículo 92 y concordantes que habla sobre los conflictos entre propietarios y poseedores. Es decir, aquí se rige bajo otras normas, porque ya es una situación en donde el IDA no puede darle otra configuración que no sea esa condición jurídica, fáctica, social, humana, cultural, lo que usted quiera, histórica. ¿Qué pasó? Que con una falsedad ideológica, en esa expropiación, se elimina esa condición. Desaparece. Y esto es lo que ahora también en parte está aumentando más la indefensión de la gente, porque no puede y le cuesta, porque sencillamente la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría de los Habitantes, el Poder Legislativo
dicen, hombre, si yo leo aquí de manera textual el considerando de esto, hombre, ¿dónde está el conflicto de ocupación precaria? Aquí se dice que es para llevar un programa a nivel nacional de asentamientos campesinos para el objetivo número 1 de solucionar el conflicto y el problema de tanto campesinos sin tierra. Es decir, te dice y no te dice. Y que por lo tanto vamos a expropiar tierras de la OSA, productos forestales. Te da una idea de que ahí no existió nada, de que se iba a hacer efectivamente asentamientos y se ocultó en ese considerando por medio de una falsedad ideológica una situación per se existente ahí. Que era la cantidad de familias que ya estaban ocupando Que ya eso. estaban, claro, porque reconocidas por el ITCO. Se comete una violación doble. Sí. Ajá. ¿Quién estuvo a sabiendas de que efectivamente eso era así? Y en el mismo articulado de ese decreto, hay una... OSA Productos Forestales tenía varias fincas, en el 75 las reúne, forma 2, 22046, 22048 de Punta Arenas, partido de Punta Arenas, pero en el articulado aparece una tercera finca, de más de 1000 y resto. Se pagaron en su tiempo, se pagaron casi 50 millones de colones, pero ponga usted, el dólar en ese momento estaba con 8 colones, sí, 8.60. Y 50 millones de colones en ese tiempo, plata. Sí. Por Dios. Sí. Ese dinero, y se lo voy a decir así, el Estado no podía pagar un solo 5 por esa expropiación. De hecho, las tierras le pertenecían a sus dueños. Manuel Borda Valverde lo dijo en su momento. Señores, tengan cuidado porque en esa expropiación hay algo que no huele, o sea, compadre hablado, ahí hay compadre hablado, porque no pueden expropiar. Y efectivamente no se podía expropiar. Aparte de que ya el articulado ya estaba viciado, porque apareció una finca que no tenía existencia registral, porque ya existía en una de estas dos fincas. Y otra de estas fincas tenía un problema en el tracto sucesivo en el asiento número 1. Y eso lo sabía el registro. ¿Y sabe además quién lo sabía? Muy posiblemente Elizabeth Odio Benita. Fue la procuradora que efectivamente estuvo presente a nombre del Estado para traspasar la escritura de ese mecanismo, pasárselo al ITCO. Estaba Carlos Carter en su momento. Ricardo, para ir concluyendo, gestiones que han realizado ustedes, acercamiento a los diferentes gobiernos en los últimos años, porque esto es un conflicto que tiene ya mucho tiempo, y qué soluciones atisban ustedes, podrían eventualmente impulsarse para resolver este conflicto. Bien, el Estado dice que ahí la única forma en el asentamiento propiamente, no me gusta llamarlo asentamiento, pero en esa zona es la concesión. Ahí se estuvo trabajando en un proyecto de ley DUA. Ajá, sí. Nosotros lo echamos abajo porque ese proyecto de ley no fue consultado por las bases, se tiró a cuerpo a golpe de tambor. Eso fue en la administración pasada, creo yo. En la administración del PAC, ahora caminó muy rápido, fue algo tremendo. Y ¿Se llegó a votar en primer debate? No, ¿verdad? Estuvo cerca de votarse. Casi pasa al plenario. Sí. Nosotros lo detuvimos. Okay. Pero es que no es así, es decir, vamos a ver, sigo insistiendo, hay una serie de falacias en esto es muy complicado. OSA es muy complicado y es un caso excepcional en Costa Rica, de cómo es que un proyecto de ley, de cómo la ley forestal en su momento y la ley 2825 se hermanaban de una manera perfecta para poder resolver este tipo de problemas independientemente que existieran o no existieran áreas y presas protegidas, en este caso las reservas forestales. Eso es fundamental tenerlo claro. En el pretérito te estoy hablando, ahorita es otra cosa, ¿verdad? Es otra Bien, cosa. entonces, hay que tener presente una cosa, el origen de la reserva forestal Golfo es totalmente espuria. Es espuria. Por lo tanto, para mí, Ricardo Madrigal no existe. El Estado no me puede imponer algo, una ley injusta, decía Turó, y no lo voy a aceptar, porque lo sé. Y no me voy a ir con el Parque Corcovado, porque si no se me viene medio mundo. Pero discúlpeme, es nauseabundo. En todo caso, no se puede aceptar. Otra cosa, la expropiación se hizo, independientemente de lo que diga el considerando, que yo lo puedo demostrar,
de manera fáctica, de que fue para resolver el conflicto que aún no se ha resuelto. Y quedan 683 familias que se les debe de terminar el programa. Se llama programa OSA. Pero ahora el INDER, que es un tentáculo del MINAE, es que es un tentáculo del MINAE, le está trabajando a ella, porque ahora es multifuncional, hace de todo y a la vez no hace nada. Lo que hace es que está más bien interfiriendo en una solución humana, porque la gente ahí no le está pidiendo. Lo que le pide es una reivindicación. Vamos a ver si nos vamos entendiendo. Es decir, yo no quiero un proyecto de ley para que me digan, hombre, señor de Estado, si a usted le parece, ¿qué tal si me da a mí un título de propiedad para...? No, no, es que yo lo tengo ganado. Es una cuestión histórica. Es decir, aparte de que la Sala Primera y el Tribunal Agrario, te estoy hablando del 2016, el Tribunal Agrario y 2018, ya establecieron cosa juzgada material de que efectivamente el asentamiento campesino OSA, te estoy hablando del ordinario, ¿verdad?, sí, de alzada, efectivamente no es parte del dominio público de la reserva, punto. Por la tesis que manejé yo y que de alguna forma logré introducir en un caso, ahí mismo en el asentamiento de un caso en guerra, y fue acogido por el Tribunal Agrario que efectivamente esa propiedad nunca quedó incorporada porque la ley la sustrajo de cualquier afectación, no solamente del régimen forestal, que está muy ausente en las discusiones del patrimonio natural del Estado. Vos ves que nunca la mencionan. ¿Qué papel juega el régimen forestal? Fundamental. Es más fundamental que el patrimonio natural del Estado. Y uno dice, hombre, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y para empeorar la situación, Sala Cuarta, Contraloría, Procuraduría nos han dicho que no, que la ley de acá era la misma de hace 50, desde 1969, y que por lo tanto le pueden dar efectos retroactivos, es decir, al concepto de hoy, con el concepto, no. Perdón. La parte de patrimonio natural del Estado. Es correcto, sí, es correcto. Y otra cosa muy importante, fundamental, que están haciendo una combinación verdaderamente nefasta en cuanto a las reservas forestales que se hacían en zonas de patrimonio forestal del Estado que eran inalienables y que podían ser solamente por ley de la República, se podía colonizar o se podía reducir por ley de la República, pero no una creada por decreto ejecutivo en zonas privadas de propiedad particular. Ahí no podía regir el artículo, creo que era el 48 de la ley 4465. Entonces, hay un manoseo malintencionado de parte de la... No sé dónde están saliendo los procuradores últimamente, pero no están haciendo una verdadera hermenéutica jurídica en cuanto a que no imponer esto, sino hacer un verdadero estudio sobre las situaciones del pretérito y qué pasó hoy. ¿Y qué tenés vos como derecho patrimonial que no puede ser tocado por leyes posteriores con las leyes del pretérito? Es que ese es el punto. Y si vos analizás bien, esas 600 y resto de familias están protegidas por las leyes del pretérito. No las pueden tocar, pero las están tocando. Y eso es tremendo, porque el IDA dice que esas propiedades es de ella porque está inscrita. No, les perteneció siempre a los campesinos. El Estado debió, por eso expropió, para resolver un problema social, como decís vos, y empezar a generar todo este encadenamiento de la economía, de crear riqueza y repartirla, sobre todo cuando estamos en una meca de biodiversidad en donde todo, bueno, como vos decías, muchos ticos no conocen, pero hay una gran parte de contingente internacional que sí conoce ahí, ¿verdad? Ricardo, se nos acabó el tiempo. Perfecto. Pero me parece muy importante toda la información histórica que has compartido con nosotros hoy, y hago un llamado a las autoridades de gobierno. Estamos hablando Poder Ejecutivo, un llamado de atención al Poder Ejecutivo con el propósito de ver de qué forma se conforma una comisión de alto nivel para atender este tema, estas 683 familias en esta zona, ubicada en una zona estratégica, una zona con un potencial extraordinario a nivel de turismo, que podría ayudar a democratizar la riqueza de nuestro país, pero para eso se requiere seguridad jurídica.
Lo que ha compartido con nosotros hoy Ricardo Madrigal, como presidente de la Asociación de Agricultores para la Reivindicación del Derecho a las Tierras, me parece que es de recibo y amerita que con toda seriedad, objetividad, se acometa este tema para ver de qué forma le buscamos la comba al palo. Esto no se puede seguir pateando la bola. Claro. Y también tomando como consigna de que el reconocimiento de derechos de propiedad es la base sobre la cual se construye patrimonio, se construye riqueza y los pueblos pueden prosperar. Este es un tema histórico, de muchísimos años, de ejercicio de derechos de propiedad que se están conculcando por la forma en que se han comportado las autoridades a lo largo de las últimas décadas. Muchísimas gracias, Ricardo. No, un placer, en nombre de OSA. Y gracias a ustedes por su atención.